Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este sexto seminario internacional que tiene como título García Vaca y Heidegger. Esta presentación va a estar a cargo del maestro Julfren Jonathan González Ramírez. Él es actualmente doctorando, asimismo máster en lógica y filosofía de la ciencia. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio contar con la participación del maestro Julfren Jonathan González Ramírez. Puede hacer uso de la palabra y dar inicio a esta maravillosa presentación, maestro. Bueno, muchísimas gracias, doctor Malpartida, como siempre, por la, por el espacio que nos brinda a todos los que hacemos parte, digamos, constante del canal del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, eh, que nos brinda y nos abre esta ventana para conversar de estos temas tan interesantes, temas como el de hoy, que digamos pueden despertar un poco más pueden despertar pasiones, ¿no? Hoy vamos a tratar un tema referido a dos grandes intelectuales, a dos grandes mentes de la filosofía eh, internacional, mundial, universal, que son Heidegger, Martin Heidegger y Juan David García Vaca, ¿no? Lo interesante de hoy, porque la gente dirá otra vez Heidegger, pues Heidegger siempre se trata desde el punto de vista de la filosofía en su sentido más amplio, ¿no? Y nosotros hoy lo vamos a tratar desde el punto de vista de la filosofía de la técnica y además lo que vamos a hacer es una especie de revisión, una breve revisión acerca de las dos posturas y actitudes que tenían estos dos personajes acerca del hecho técnico, ¿no? Todo esto parte de un pequeño artículo que yo escribí y que se supone que ya debería estar publicado porque aparece en la revista Artefactos como publicado eh, el 5 de junio de, del 2025, pero lo he revisado y no aún solamente aparece el prólogo en la- el, el editorial en la página web. Bueno, el título de ese trabajo es Del desocultamiento a la explosión. Heidegger y García Vaca sobre la esencia de la técnica. Cuando, cuando nosotros hablamos de Heidegger, parece como que estuviéramos diciendo siempre lo mismo, porque es que Heidegger se ha tratado tantas veces ya que, que, que uno cae en redundancia, ¿no? Pero a mí en particular, Heidegger es un personaje que me llama mucho la atención, que me gusta, que lo reviso, que no me cansa, ¿no? Eh, Insisto, vamos a refrescar un poco el tema de Heidegger hoy con el tema de la técnica, ¿no? Y por el lado de García Vaca, ya sabemos que Martin Heidegger, pues es una figura bastante polémica por no solamente porque ha sido uno de los grandes filósofos del siglo XX, sino porque eh, pues estaba afiliado al partido nazi, porque fue un partidario del nacionalsocialismo y como hablamos fuera de cámara, pues nunca hizo mea culpa de todo de todo lo que se vivió en la Alemania nazi, el genocidio, eh, la segregación, etcétera, ¿no? Un tema importante que es cuando se hace rector, pues no impide la entrada de Husserl en la universidad, ¿no? Husserl, que era su gran maestro. De hecho, Ser y Tiempo está dedicado a Husserl, ¿no?
no sé, esto no me lo crean, pero creo que en su momento se borra la dedicatoria a Husserl en tiempos del nazismo. Bueno, pero ¿por qué García Vaca y Heidegger? Es decir, ¿cómo mezclamos un alemán con un español que además luego se exilia y que se hace hispano-venezolano? Bueno, lo primero es que si yo quiero resaltar la filosofía de García Vaca, yo tengo que compararla con una persona que sea bastante relevante, con una figura filosófica de alto impacto. ¿Para qué? Para poder realmente decir si la filosofía de García Vaca tiene valor o no tiene. No es como que si usted se considere un gran deportista, tiene que medirse también con deportistas eh, de primer nivel, y así puede usted compararse y ver qué tan bueno es en cierta disciplina. Entonces, por eso lo comparo, comparo García Vaca con Heidegger. Heidegger tiene en Filosofía de la Técnica un artículo muy interesante, se llama La pregunta por la técnica. La pregunta por la técnica nace en 1954 y, y, es, y es un artículo en el cual, eh, un escrito en el cual Martin Heidegger lo que intenta es hacer una reflexión metafísica, y lo explica él ahí, lo hace muy, eh, lo deja muy claro. No hace un análisis instrumental, sino que hace un análisis metafísico sobre la técnica, ¿no? Entonces intenta encontrar una, una especie eh, de un significado a la esencia de la técnica. Es lo que él se pregunta. ¿Cuál es la verdadera esencia de la técnica? No desde lo instrumental, sino desde, digamos, lo ontológico. Entonces él encuentra que la técnica no es más que un modo de desocultar, ¿no? Entonces él hace todo un análisis histórico, filológico acerca de la técnica, y explica entonces cómo la técnica ha, en cierto modo, eh, si hablamos en términos baquianos, mutado en el mejor de los sentidos, pero si lo hablamos desde el punto de vista de García Vaca, diríamos perdón, de Martin Heidegger, cómo ha cambiado el modo en el cual se presenta o se hace uso de la técnica, porque en la antigüedad la tecné, que, que es como eh, el nombre originario de la técnica, tecné en griego es técnica, como la tecné era utilizada como una forma de producir a través de el cuidado. Es decir, la técnica en los antiguos era una forma en la cual yo podía traer del no ser al ser un ente, y ese ente venía dado a través de un proceso, de una producción meticulosa, cuidada. Y cuando él dice cuidada, se refiere a no industrializada. Más allá de que podamos decir, no sé, que las espadas se hacían 20.000 espadas, pero eran unas espadas que hacían unos artesanos. Entonces no era una máquina que iba imprimiendo, por decirlo de alguna forma, espadas, 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 espadas. Entonces, ese era el sentido que tenía esto grosso modo, obviamente. Si usted quiere una explicación más detallada, puede recurrir al artículo o directamente al artículo que escribí o directamente a la pregunta por la técnica. Entonces, cuando se cultivaba la tierra, los elementos, los productos que se obtenían de esa agricultura, era porque el artesano, el campesino, no el artesano, el campesino labraba la tierra, hacía toda una labranza, regaba la tierra, la cuidaba y luego obtenía los frutos con la espera de la lluvia, con la espera de los tiempos prudentes de la, eh, eh, de una producción agraria, etcétera, ¿no? Y él encuentra que actualmente
Eso no funciona, la técnica no funciona de esa manera. No hay un cuidado, no hay un llevar del EI2 artesanal, del artesano cuando tenía la idea de algo para llevarlo a la realidad, a la poiesis, no se dedicaba enteramente a eso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que ahora simplemente con lo que se toma de la naturaleza es la disponibilidad que tiene y en base a esa disponibilidad que tiene visto como como una estación de servicios, yo tengo que procurar explotar lo más posible, sacar mayores resultados en menor tiempo de eh, de esta naturaleza, ¿no? De los productos que yo deseo. Sacar la mayor cantidad de rendimiento con el mínimo tiempo. ¿Y qué me permite eso? ¿Cuál es la plataforma que me permite eso? La técnica, ¿no? Entonces, si antes el campesino labraba con cuidado y respetaba los tiempos en la producción agrícola, actualmente nosotros a través de fertilizantes, químicos, etcétera, lo que hacemos es acelerar el proceso de la agricultura. Entonces ya no hay un cuidado, ya no hay una espera, ya no hay una labranza, ya no hay una dedicación. Y ahí es donde surge, digamos, ahí es donde se puede ver con mayor sentido, podemos entenderlo mejor, ese sentido del cuidado, del asorge griego, ¿no? Esa es la diferencia que encuentra Heidegger, que había una poiesis en la producción. Hoy no, hoy hay un tipo de explotación, ¿no? Ahora, lo ve García Vaca? García Vaca entiende que en los tiempos eh, clásicos, en la antigüedad, digamos, la técnica servía como un auxilio de la naturaleza. Es decir, y esto es muy aristotélico, cuando la naturaleza no podía llegar a la perfección, era la técnica la que salía en auxilio de esa técnica, de esa naturaleza. ¿Para qué? Para que ella pudiera llegar a su fin final. Aunque suene un poco redundante, el término fin final es un concepto baquiano que nos hace reconocer que definitivamente el fin final es el punto culmine para el desarrollo o realización de algo. Entonces, para eso servía antes la, la técnica. Sin embargo, en la actualidad, por supuesto que eso generaba una cantidad eh, también de, de entrega, ¿no? De entrega a través de la técnica hacia la naturaleza. Es decir, García Vaca ve ahí en ese punto a la técnica como una esclava de la naturaleza. No podía trascender los límites naturales. La técnica en ese momento no, no había conseguido su mayoría de edad como la tiene ahora, ¿no? No era transnatural. Ese es el gran problema que ve García Vaca en la técnica antigua, en la técnica. Actualmente, por supuesto, la técnica, repito, ha alcanzado su mayoría de edad y pasó a ser justamente una técnica que mutó. No es una técnica que digamos, que se ha desarrollado como tal. No, es una técnica distinta, es una técnica que ha mutado, entiéndase desde esta forma, en la que se han dado saltos de género a género, ¿no? Un salto de género a género respecto a ese tipo de técnica antigua, que era una técnica de auxilio. Ahora es una técnica de innovación, una técnica, insisto, transnatural, que traspasa las fronteras de lo natural y que la naturaleza no puede alcanzar con toda la perfección que se supone que, entre comillas, que tiene la naturaleza, ¿no? Eh, hay, hay una cuestión en la cual nosotros podemos decir eh, que cabe
cabe o es válido un análisis entre ambos personajes porque ambos vivieron prácticamente la misma época, con años más o años menos, por supuesto, de biográficos, pero vivieron la misma época. Los dos tienen un análisis directo a las innovaciones del momento y pudieron los dos hacer un análisis crítico acerca del desarrollo, de los avances, las ventajas y los peligros que tenía la técnica en ese momento, ¿no? Entonces, por eso es más fácil hacer un análisis entre ambos personajes. En ese momento, yo creo que lo he repetido varias veces, existe una cantidad cuando García Vaca hace sus reflexiones sobre la técnica, existe un clima, una atmósfera muy oscura sobre la técnica, la única lucecita por ahí eh, que brillante, por decirlo de alguna manera, ¿no? La única luz que se podía ver en toda esa atmósfera oscura sobre la técnica, en el sentido optimista, era la de Ortega y Gasset, porque de resto estaba todo ensombrecido por por las opiniones o las críticas sobre la técnica de la Escuela de Frankfurt, ese, ese, ese pesimismo eh, heideggeriano, el, ese determinismo eh, francés, ¿no? Que, que veía la técnica también como una forma eh, de, de hacer esclavo, digamos, al ser humano, ¿no? Y García Vaca se presenta entonces como, como un eh, elogio, hace como un elogio, digamos, de la técnica, pero más que un elogio, incluso hace una defensa de de la propia técnica, frente a todas esas críticas que ya existían, ¿no? Entonces, eh, la técnica actual, la técnica actual, que termina siendo un modo de desocultar provocante desde la filosofía heideggeriana, deja de ser un modo de producir mediado por el cuidado para provocar. ¿Qué significa provocar? En este sentido, lo que es una forma de sacar, ¿no? De sacar de la naturaleza la mayor rentabilidad posible, ¿no? Provocante cuando yo veo que quizás los minerales, esa montaña que tengo ahí en el horizonte o ese río que tengo en el horizonte, yo puedo sacarle algún tipo de rentabilidad y entonces instalo eh, digamos, una mina en esa montaña o instalo una una planta de estas hidroeléctricas y de ahí pues me aprovecho de esos recursos. Eso es el desocultar provocando. En el caso de García Vaca, ven la técnica actual que pasa del auxilio de la naturaleza a un modo de aceleración. ¿Qué quiere decir un modo de aceleración? Aparte de que se convierte en una técnica, de que la esencia de la técnica pasa a ser una esencia, pasa a ser explosiva, pasa de auxiliar a ser explosiva a estar en total disponibilidad, ¿no? Por lo tanto, se genera un modo de aceleración en la técnica que es buscar todo ya. Es decir, es obtener todo ya. ¿De qué? De esa estación de servicios en la que se ha convertido eh, el mundo, que se ha convertido la naturaleza a través de productos fertilizantes, a través de pues del uso de la energía eléctrica, etcétera, es decir, la aceleración, hacer que todo ocurra ya. Maestro, Entonces, sí, si me permite, dígame, adelante, adelante. bueno, hablar hoy en día de dos titanes de la filosofía de la técnica de forma muy, muy especial en este programa que usted está desarrollando, también habría que decir es capital para entender el pensamiento de Heidegger, la obra El ser y el tiempo, ¿no? Estamos hablando, Sí, tengo aquí en mano un libro, vamos a referenciar como corresponde, Historia de los filósofos, ilustrada por textos, Denis Huisman, André Vergés, una publicación de Tecnos. Es necesario recordar que tanto Heidegger es filósofo de la ontología
y del ser. Por eso hacíamos referencia a su obra El ser y el tiempo, y también cómo él trabaja la historia del ser. No somos nosotros quienes hacemos la verdad, nosotros que somos no los diemurgos de verdad, sino los pastores del ser. Es la verdad la que nos da a nosotros y la que se nos revela. El sentido de la verdad se aclara, etimología de palabra griega que significa verdad, eleitea, derivada del olvido. Heidegger nos invita a enfocar nuestra atención sobre ese privativo. La verdad es ante todo, en la línea que usted va presentándonos, desvelamiento, algo que estaba oculto, nos es dado, algo que se escondía, se desvela, se nos manifiesta. Además, la filosofía se transforma en ciencia empírica del hombre, de todo lo que puede convertirse para él en objeto experimentable de su técnica, gracias a la cual se instala el mundo, elaborando según diversas formas de actuar, de crear. En la misma línea de usted, maestro, en la misma línea de usted. Pues muchísimas gracias por Nos traer a dice, colación ese Heidegger término. suele pasar la apelación a una retórica del hogar. Poéticamente habitaba el hombre en esta tierra de la tradición y del lenguaje de tradición y de los lugares sagrados de los cuales el hombre habría sido desarraigado por una provocación. El desocultar provocante en que radicaría la esencia de la técnica moderna. En una entrevista concedida al semanario alemán Der Spiegel, publicada tras la muerte de Heidegger, afirmaba sin ambigüedad Heidegger: la técnica arranca al hombre de la tierra cada vez más y lo desarraiga. Si no estoy mal orientado, sé por la experiencia e historia humana que todo lo esencial y grande solo ha podido surgir cuando el hombre tenía una patria y estaba arraigado en la tradición. Esto se ha tomado textualmente, vamos a referenciar la obra, de la técnica de Heidegger, una publicación de una antología elaborada por Edardo Jabrowski. ¿Tiene usted la palabra, maestro? Te decía que te daba las gracias por traer a colación este término importantísimo, ¿no? Que se me había pasado a mí un poco por alto, que es el término aletheia. Aletheia es justamente el desocultamiento, el desvelamiento. García Vaca lo traduce como desencubrimiento, ¿no? Y que es la esencia, digamos, de la técnica. ¿Por qué? Porque la aletheia eh, se compone de dos, se compone del alfa privativo A, el alfa privativo, por supuesto, A, leteia, letos, del río Letos, proviene del río Letos o el río Letes, ¿no? Que se supone que era el río del olvido. Entonces la aleteia es justamente eh, la privación del olvido, es decir, otra vez la verdad, se traduce como verdad. Entonces, cuando yo traigo del no ser al ser, lo que estoy es generando un fenómeno que se hace verdadero, es la verdad, yo estoy develando algo. Entonces, la aletheia es justamente esa, eh, esa esencia de la técnica, ¿no? El desocultamiento, el desvelamiento, el desencubrimiento, el traer del no ser al ser. Y el traer del no ser al ser, decía Diotima a Sócrates en el banquete de Platón, era una acción poética, poética, ¿no? Perdónenme. Entonces, está sumamente digamos, ligado este término eh, a, a la concepción de la creación en Heidegger, ¿no? Eh,
¿Qué otra cosa tenemos por aquí? No sé si he pasado por alto alguna otra cosa de tu intervención, doctor. Lo que pasa es que me quedé con el término de la aletheia para explicarlo. Si no paso aquí con una interesante, eh, digamos, anécdota, por decirlo de alguna forma, pero bueno, al principio, García Vaca fue muy heideggeriano y se sentía eh, muy impresionado por la filosofía de Heidegger. De hecho, lo encuentra como uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Traduce varias de sus obras, ¿no? Eh, de hecho, algo interesante es que García Vaca había traducido Ser y Tiempo, esto lo cuenta Sánchez Vázquez, pero lo hizo de una forma personal, o sea, para cultivo personal. Al parecer no fue algo que él intentó publicar. Y la publicación que salió fue, la traducción que salió fue la de José Gauss. Pero Heidegger había traducido ya Ser y Tiempo, ¿no? Ahora, hubo un distanciamiento entre la filosofía o la actitud garcía-vaquiana frente a la actitud heideggeriana. Y ese distanciamiento se da porque termina García Vaca entendiendo que la filosofía heideggeriana era una filosofía meramente interpretativa. No era una filosofía que pudiera generar cambios. De hecho, si tú lees la pregunta por la técnica, te vas a dar cuenta que va en contra de la corriente garciabaquiana, porque mientras García Vaca lo que quiere es justamente eh, acelerar, meterle más la aceleración, darle al acelerador de la técnica, Heidegger lo que quiere es retrotraerse. Heidegger quiere buscar otra vez ese tipo de labranza de la técnica en la cual el hombre pueda encontrar de nuevo su ser, ese ser que se presentaba en el momento en el que el artesano creaba a través de la sorge, traía del no ser al ser. Entonces, él busca retrotraerse a un sentido de la técnica del cuidado y no provocante a través de un pensamiento meditativo y no de un pensamiento calculador, mientras que García Vaca quiere todo lo contrario. García Vaca entiende que justamente eh, la actualidad, la esencia de la técnica actual, es la aceleración, la esencia de la técnica actual, que es una técnica explosiva, lo que hace es que a través de la creación de nuevos artefactos, a través de la creación de nuevos enseres, a través de la innovación, el hombre encuentra su ser, se hace más, digamos, más humano y no ve como Heidegger un peligro en el ser, ¿no? Porque para Heidegger toda esta modernización, todo este automatismo eh, eh, que se daba a través del desear lo que, digamos, era superfluo, repercutía en el propio ser, ¿no? Y repercutía, digamos, en la autenticidad del ser humano, es decir, el ser humano a través de todas estas cosas que producía la técnica y que generaba necesidades superfluas, por decirlo de alguna manera, lo que hacía era que el hombre perdiera su autenticidad, se volviese inauténtico. Y esa inautenticidad, digamos, eh, se reflejaba en la deyección del ser. Para García Vaca es todo lo contrario. Hace que tú, con la innovación a través de la técnica y del desarrollo y del progreso tecnológico, el hombre encuentre, se realice. Y se realice obviamente que se proyecte y, y toda esa cantidad todas esas posibilidades posibles, aunque suene redundante, García Vaca las quiere probar, las quiere llevar a la praxis. Es decir, que se muestren todas las posibilidades con las cuales el hombre puede ser. Eh, por supuesto que llama entonces García Vaca a pasar de un estado interpretativo de la filosofía como el que llegó, como el que mantenía Heidegger, a un estado de transformación
y a posteriori, como meta ulterior, a un estado de transubstanciación. Ahora, esto no quiere decir que García Vaca no viera peligros en la técnica, por supuesto que los veía. El peligro que veía Heidegger era la deyección, era la inautenticidad, era la pérdida del ser, ¿no? García Vaca decía, sí, realmente podemos, en cierto modo, para decirlo en términos heideggerianos, eh, perdernos, perdernos entre todas estas superficialidades, realmente podemos perdernos entre las ansias capitalistas, en la explotación del hombre por el hombre, por lo mercantil, y eso sería entonces un estado crítico de la técnica, porque sería un estado de mundo artificioso. Por lo tanto, habría que transustanciarlo para que volviese a un estado artificial, ¿no? Pero nunca natural, porque el estado natural en García Vaca es el hombre que hace fuego con una yesca y paja y un palito, ¿no? Entonces, eh, no, García Vaca nunca retrotraerse, lo que busca es mirar más hacia adelante con ciertas pautas, ¿no? Con ciertas pautas. Entonces, la técnica conquista la autenticidad del hombre para García Vaca, mientras que para Heidegger, digamos, incide en la inautenticidad y en la pérdida del ser. Eh, el mundo, como lo ve García Vaca, sí que tiene una visión muy distinta también a la de Heidegger, porque mientras Heidegger está acusando al ser humano técnico o al hombre técnico moderno de ver al mundo como un stock, emplazarlo para sacar de él toda la energía o toda la rentabilidad posible, pues eh, degradando lo natural en pro de lo técnico, pues García Vaca dice lo contrario, que el hombre, incluido sí mismo, su propio cuerpo, no es más que material para la innovación, no es más que una materia prima para la invención. Entonces, bueno, sin duda alguna, para concluir, pudiéramos decir, y así abrimos un poco la conversación, que, que sí que tienen dos posturas distintas, Heidegger y García Vaca. Sin embargo, eh, se pueden encontrar ciertos puntos de encuentro, como por ejemplo el tema del peligro de la técnica, ¿no? Eh, Podemos decir que García Vaca pisa el acelerador de la técnica, mientras que Heidegger lo que mete es el retroceso, ¿no? Y, y que definitivamente la filosofía heideggeriana lo que tiene es una cualidad interpretativa, y García Vaca reclama más bien una actitud transustanciadora. Eh, son personajes muy importantes, son personajes de la misma época, insisto, pero que afortunadamente se les puede juntar, se les puede ligar, se puede hacer un análisis comparativo, porque García Vaca conocía muy bien la filosofía heideggeriana, porque vivieron en un mismo espacio, digamos, temporo espacial. Eh, García Vaca hablaba alemán, ya dije que tradujo varias de sus obras, y, y además de ello, pues los dos tenían cierta eh, tradición en el tipo de formación un poco teológica, por decirlo de alguna manera. Por eso es que Heidegger siempre habla de lo que tú muy bien dijiste, de que el hombre es el pastor, ¿no? Es el pastor, un pastor, es una filosofía muy pastoral. El lenguaje es la casa del ser, el hombre es el pastor del ser. Entonces, eh, tienen, digamos, esas similitudes, aunque obviamente García Vaca rompe con eso eh, desde los años 30, digamos. Pero bueno, creo que es un artículo al que pueden ir a revisarlo, y si no, pues van directamente a las obras de los autores. Sin embargo, yo creo que siempre es recomendable, antes de ir directo a la fuente, pues revisar libros o artículos de personas
que dan un paso previo, ¿no? Para explicar un poco y con otras palabras y de una forma un poco más amena o más coloquial, de lo que tratan esos autores directamente en sus obras. Así que bueno, doctor, si tienes alguna pregunta. Definitivamente, maestro, haciendo un acto de justicia, hablábamos hace rato en relación a Heidegger, nuestro maestro Juan David García Vaca, en Elementos de Filosofía de las Ciencias, él nos va a hacer, cuando habla de las ciencias, sus relaciones con la verdad, así como me referencié a Heidegger, nuestro maestro García Vaca nos habla de una verdad óntica, de una verdad lógica, de una verdad trascendental. Y vamos a seguir dando pie a la situación de Heidegger. En relación al principio de identidad, me voy al texto. Ahí sugerentemente la técnica, o más bien la técnica moderna, la tecnología, hace su irrupción como tal llamaba, como tal Ehrenhens, en traducción correcta, evento. Se hace oído sordo a la llamada del ser que habla la esencia de la técnica, afirmaba Heidegger. Evento une al hombre al ser en su esencia dimensión mutua. En la composición vemos un primer e insistente destello de evento. Ella constituye la esencia del mundo moderno. En la composición divisamos una mutua pertenencia del hombre y el ser. El ser tiene su lugar junto con el pensar, con una identidad cuya esencia procede de ese dejar pertenecer mutuamente que llamamos evento. ¿Tiene usted el uso de la palabra, maestro? Sí, yo siento, no sé si te he entendido bien o si estoy captando el sentido de lo que comentas, pero hay ahí un punto en el que confluyen el eidos, el del hombre, de, digamos, y, y digamos una latencia, por decirlo de alguna forma, de algo que quiere surgir, de un fenómeno que quiere surgir. Esto lo estoy diciendo yo, esto no, digamos, no es una cuestión heideggeriana como tal, lo de la latencia, ¿no? Pero, pero creo que influyen, que hay esos factores que dan un ahí y un ahora en el surgimiento de, de lo que sería un nuevo ente, ¿no? Recordemos que ente viene de onto, que es cosa, ¿no? En griego. Entonces, cuando las cosas surgen, cuando surge ese fenómeno, se genera un nuevo tipo de verdad, por decirlo de alguna manera, surge una verdad, una nueva forma, la aletheia, ¿no? Y, y el hecho técnico radica ahí, sí. Sí, maestro. En esa misma línea, ¿no, maestro? En esa misma línea, ¿no? La técnica le devuelve a la filosofía una mirada ciega. Esta mutua observación se inicia ya en el ser y en el tiempo. A partir de los primeros años 30, la cuestión de la técnica va ocupando un lugar cada vez más preponderante en el pensamiento heideggeriano. Y qué no decir, pues, del maestro Juan David García Vaca, con esa primera obra monumental que en su momento usted ya referenció y ya citó, ahora solamente para sus seguidores en este trabajo maravilloso que vamos realizando este año, el artículo que usted ha escrito, cuando ya se publique y ellos puedan acceder, si una vez más puede referenciar sobre el artículo motivo de esta ponencia, por favor, maestro. Sí, el artículo se llama Del desocultamiento a la explosión, Heidegger y García Vaca sobre la esencia de la técnica. Y digo del desocultamiento a la explosión justamente porque son como las dos etapas, ¿no? De la técnica, el paso de la tecné
de ese estilo, de esa forma de técnica que brota, a la explosión, que es la técnica moderna, una técnica de, de motores, como dice García Vaca, y que además, diciendo del desocultamiento a la explosión, lo que vemos es un cambio de paradigma del heideggeriano al paradigma garciabaquiano. Eso va a aparecer en la revista Artefactos. Yo he ingresado a la página web de la revista Artefactos de la Universidad de Salamanca y dice que está publicada el día 5 de junio, pero yo hasta hoy no solamente veo la editorial, ¿no? No veo, no veo no veo la revista como tal. Entonces, una cosa interesante es que la pregunta por la técnica surge en 1954 y el elogio de la técnica aparece en 1967 o 68, perdónenme la imprecisión, es decir, que, que es una escasa década, y escasamente una década, casi un poquito más, por supuesto, de diferencia entre la visión heideggeriana y la visión garciabaquiana sobre la técnica. Y podemos ver que han pasado apenas 13 años o 14, pues no recuerdo bien cuándo, si fue en el 68 o en el 67 que se publica Elogio de la técnica, y las diferencias tan marcadas que existen en cuanto a la concepción y en cuanto a la visión futura de, de la técnica, ¿no? Porque ciertamente nos, sería un poco injusto también hablar, yo siempre lo digo, pero siempre digo que la visión heideggeriana es pesimista, pero bueno, se puede matizar, ¿no? Porque al final Heidegger dice que es imposible pues, negar el hecho técnico, que es imposible negar las ventajas que nos ha dado la tecnología, la técnica en su momento, y también dice que la técnica puede, tomando si no recuerdo, un poema de Hölderlin, donde dice que algo parecido a esto, que que la técnica puede ser un peligro, pero que donde hay peligro, digamos, también hay salvación. Entonces, al final, Heidegger termina siendo un tipo de, de reflexión, hace una reflexión al final de su crítica, donde dice que, bueno, tengamos cuidado porque esto puede ser hay un peligro aquí, pero también puede salvarnos, ¿no? ¿Salvarnos de qué? Pues bueno, no sé, tendríamos que preguntarle a Jaime. Y García Vaca, que en toda su elogio a la técnica, justamente lo que hace es defenderla, exaltarla, valga la redundancia, elogiarla, al final dice, oigan, tengan cuidado, porque esto está muy bien, pero si no nos preparamos y si no marcamos, no sé, no le damos un marco, un marco definitorio y además no le enfocamos bien, a través de que de la educación, a través eh, de una legislación positiva, ¿no? Entonces, esto nos podemos creer Dios sin serlo. Y ese es el peor pecado, dice García Vaca, que puede cometer el hombre, creerse Dios sin serlo. Maestro, voy a hacer referencia a dos citas, haciendo justicia a cada uno de los maestros. Muy bien. Juan David García Vaca: la auténtica y real verdad trascendental se constituye por tecnemas. Voy a leer ahora el párrafo. ¿Por qué dice eso García Vaca? La técnica hace que lo natural, físico, geométrico, algebraico, se descubra o haga patente como artefacto, como tecnema. Técnica incluye, pues, según lo que se va diciendo, la estructura compleja de dos inventos, de designio, valores y de proyecto, más un descubrimiento. Lo natural se descubre de manera no suya, cual material depara
por muy patentes y estabilizadas en especie que estén sus propiedades. Juan David García Vaca. Y vamos a hacer justicia con Heidegger. Mas donde hay peligro, crece también lo salvador. La pregunta por la técnica. Palabras de despedida, maestro. Bueno, agradecerles a todos los que nos están oyendo, agradecerle a usted por todo su empeño, por permitirnos nuevamente estar estar juntos, reunirnos, hablar de estos temas no espero otra cosa que seguir compartiendo estos espacios con vosotros, seguir haciendo un poco de divulgación acerca de la filosofía de García Vaca, porque estos son escasos 20 minutos siempre que hablamos de García Vaca. A mí no me gusta mucho extenderme porque siento que las personas se pueden aburrir, sobre todo porque la mayoría de la gente pues les gusta la filosofía, pero les gusta cuando se habla, no sé, de temas un poco más conocidos, ¿no? Y quizás temas más específicos como los que nosotros hemos tratado aquí, no son totalmente no es lo que la gente realmente busca, pero yo agradezco mucho el espacio, ¿no? Entonces, no dejo de llamar la atención a todos los que nos oyen de que vayan y revisen las obras de estos dos filósofos contemporáneos, estos dos filósofos de la técnica, y que puedan contrastar desde su propio punto de vista las reflexiones sobre la técnica y la tecnología que ellos hacen. Muchísimas gracias, doctor Malpartida, y ya sabe que aquí estamos para lo que el instituto nos reclama. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este sexto seminario internacional que tuvo como título García Vaca y Heidegger, la misma que estuvo a cargo del maestro Julfren Jonathan González Ramírez. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con su participación. Un abrazo fuerte desde Lima, Perú, maestro. Gracias, doctor, y hasta pronto.